Saludos y bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad voy a socializar la guía de sociales de sexto grado que corresponde a la fase 3, semana 8. Primero que todo, pues escribir la información que contiene la tablita, fase 3, semana 8, y la identidad de América a través de la realidad histórica y el contenido, pues bastante interesante, las culturas mayas, azteca, inca, chibcha y grupos que de ellas se derivan. En esta guía se enfatiza en mayas y aztecas. Con esas dos culturas prehispánicas, pues vamos a trabajar en esta ocasión. En el primer momento, pues tenemos el inicio y en la motivación, pues aparecen dos imágenes, básicamente donde aparecen estas culturas mesoamericanas, los mayas y también los aztecas. Ahí pues parte de México, de Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua no, El Salvador, Honduras y parte de Costa Rica. Y pues es la parte de Mesoamérica. Van a escribir las dos preguntitas que aparecen. ¿Has escuchado sobre los mayas y aztecas? Pues obviamente que sí. ¿Sabes cuál es la región cultural conocida como Mesoamérica? Pues básicamente es México, Belice, El Salvador, Honduras, Guatemala y parte de Costa Rica. En el segundo momento, después de que hayan tomado nota de las preguntas, hay que leer bastante información y dice, cuando el historiador mexicano Paul Kirchhoff introdujo por primera vez el término Mesoamérica, se definió como una zona cultural donde los habitantes indígenas hablaban hasta 60 lenguas diferentes. ¡Wow! Pero estaban unidos por una historia común y compartían un conjunto específico de rasgos culturales que hicieron su civilización única en el mundo. Mesoamérica contó con una población de más de 50 millones de personas. Era una civilización muy numerosa que vivieron en parte del territorio de México, Guatemala, Honduras, Belice, El Salvador y Costa Rica. De ahí se puede extraer la pregunta de la segunda pregunta que ya se tomó nota. Hoy en día, cada uno de estos países que forman parte de Mesoamérica se distingue por la manera en que han cambiado su herencia indígena precolombina y colonial española. Y vamos a iniciar con la cultura azteca. Fue una civilización que existió entre los años 1325 y 1521, a lo largo de 200 años ubicada básicamente en la región actual de México. Esta civilización ha influenciado en el desarrollo de culturas posteriores. La vida de un azteca, independientemente de su posición social, estaba sujeta a los mandatos de sus dioses. Eran politeístas. Poli significa varios, tenían varios dioses a quienes ellos adoraban. Y en virtud de ello, su vida era muy austera y se basaba en severas normas de convivencia. Tenían muchas reglas ellos de convivencia. La principal ciudad azteca, Tenochtitlán, que era la más importante, fue construida sobre especies de extensiones artificiales de la isla que rellenaron con carrizo, tierra para poner sus viviendas sobre este terreno. Además, pues sus actividades económicas principales eran la agricultura y el comercio. Era la base de la economía, digamos. Y como productos principales el maíz, calabaza, frijoles, porotos, algodón, cacao, ají, tomates, aguacates, limas, cebollas, papas, jícamas y cacahuetes, que eran cultivados en las chinampas, en las terrazas. Es merecido mencionar que las chinampas eran huertos en una especie de islas flotantes rectangulares, y ahí tenemos la pequeña imagen. Ellos hacían, digamos, esta especie de construcción flotante de forma rectangular, y sobre ese artefacto es donde ellos cultivaban. Y interesante, por cierto. Y pues ahí dice elaborados con caña, barro, troncos, ramas y materiales biodegradables sujetas al fondo del lago con palos y raíces de sauces que ellos mismos plantaban. Las terrazas era una técnica que consistía en paredes de piedra creadas en las laderas que luego eran rellenadas para crear un suelo profundo y óptimo, aun cuando la tierra no fuera plana. Este ingenio los llevó a desarrollar un sistema avanzado de autosustento.
O sea que ellos desarrollaron bastante porque le dieron importancia a la agricultura. Cabe destacar que los aztecas descubrieron que cuando cultivaban juntas las plantas de maíz, frijoles y calabazas, cada una de ellas apoyaba el desarrollo de las otras. Bueno, entonces ellos significaron básicamente, digamos, la rotación de cultivos y cultivos paralelos. Para transportarse o desplazarse usaban canoas entre los canales. Es así como construyeron un dique de 15 kilómetros para protegerse de las inundaciones y un acueducto de agua dulce abastecido del lago, y ahí aparece el nombre del lago. Y luego, por ello, es preciso mencionar que esta civilización tiene el mérito de haber logrado, dice ahí, sistemas óptimos y eficientes para sus cultivos. Y bastante interesante. Por ejemplo, ellos obtenían fibras del maguey para la confección de sus vestimentas. Elaboraban también papel, cuerdas para techos, alimento de sus raíces y una bebida fermentada a partir de su savia. Bueno, entonces ellos desde tiempos antiguos y precolombinos pues ya sabían de que se podía extraer cierta bebida del maguey y que pues en México todavía sigue siendo muy pero muy famosa. Además, pues, ellos tenían funcionarios que dependían directamente del emperador, controlaban y centralizaban el almacenamiento de todos los productos recaudados por los tributos, de que ellos pagaban tributos. Y en épocas de malas cosechas o guerras distribuían entre la población una parte de estos bienes almacenados. Y pues, siendo la máxima en los tiempos del emperador, o sea, digamos, uno de los mejores momentos o tiempos fue durante el emperador azteca Montezuma II. Entre los tributos que llegaban a Tenochtitlán de todas las regiones del imperio azteca estaban los alimentos, tejidos, artículos preciosos y también seres humanos destinados al sacrificio. Entonces, como ellos eran politeístas, tenían una creencia de que si ellos sacrificaban a un ser humano, pues iban a tener la retribución y la bendición de ese o de esos dioses. Bueno, manera de pensar de ellos. Y pues más adelante tenemos ahí que en la sociedad azteca se distinguían dos grupos sociales, los pichi y los macehuales. Y ahí hay un poquito de teoría que también se les invita a leer. Y Montezuma era el gobernante a la llegada de los españoles en ese momento con Hernán Cortés, quien con el apoyo de otros pueblos sometieron al gran imperio azteca. Bueno, entonces Hernán Cortés, español, básicamente fue el que llegó, digamos, a saquear, a destruir, pero también a mezclar las razas. Y luego tenemos la cultura maya. La cultura maya pues, fue una cultura también mesoamericana precolombina que surgió al suroeste de México, Belice y Centroamérica, con un patrón de asentamiento disperso entre núcleos urbanos y campos agrícolas. Y pues ahí se pueden vivenciar, digamos, se pueden visualizar diferentes periodos, por ejemplo, el preclásico, clásico y el posclásico. El preclásico comprende el año 1200 a.C. Además, pues por aquí decimos el clásico. En el clásico tenemos ahí, comprende del año 250 a 900. Durante el periodo de los mayas alcanzan sus más grandes logros intelectuales, como la construcción de grandes pirámides. Entonces ellos tecnificaron, digamos, y mejoraron bastante la arquitectura con la construcción de esas pirámides. Y el posclásico comprende del 900 al 1524, obviamente, pues después de Cristo. Durante esta época hay un decaimiento de la cultura producto de la guerra y la presión demográfica. Muchas ciudades mayas fueron abandonadas. Dentro de la cultura maya pues se destacó a lo largo de dos milenios, básicamente que fueron 2000 años, y más en numerosos aspectos socioculturales como la escritura. En la escritura pues hay que resaltar de que ellos lo desarrollaron de una forma bastante profesional. Pocos sistemas plenamente desarrollados del continente, su arte, la arquitectura, su mitología y sus notables sistemas de numeración vigesimal, así como
en astronomía con sus calendarios. Entonces ellos desarrollaron bastante lo de la astronomía y crearon su propio calendario. También desarrollaron bastante el sistema numérico, las matemáticas, y también crearon el número cero. Es preciso también destacar que en esta cultura poseía su propia organización social, política y religiosa, la cual influyó sobre el desarrollo de culturas posteriores. Actualmente existen ruinas de las principales ciudades mayas, como ahí aparece Yaxchilán, Tulum, Huelcho, Jobac, Copán, Palenque y Chichén Itzá, que es uno de los más famosos. Algunas de las características principales de esta cultura son: influyeron en el surgimiento de las costumbres de las nuevas culturas. Eran politeístas, creían en varios dioses y los relacionaban con la naturaleza. La interpretación de sus deidades estaba ligada al calendario y a la astronomía. Estos dioses principales fueron Hunabku e Itzamna, pero también tenían dioses de la lluvia, el viento, el sol, la agricultura, la muerte y la guerra, entre otros. Y también aquí hay un pequeño resumen que dice: existen algunas similitudes religiosas entre los mayas y los aztecas, probablemente debido a las conexiones cercanas que pudieron tener en sus orígenes. Los principales responsables de la religión eran los sacerdotes, quienes se dedicaban al culto, los actos adivinatorios y sacrificios rituales. Para la adoración de los dioses, los mayas construían pirámides como templos de adoración. Estas creencias quedaron plasmadas en el famoso libro Popol Vuh. Observen qué bonito, dejaron un legado, digamos, escrito a través de ese libro, que es el famoso Popol Vuh. Y que también en algunos grados más adelante, pues tercer ciclo bachilleratos, también se le da lectura a este bonito libro. Además, desarrollaron el calendario solar, lunar y la escritura. También construyeron grandes pirámides como centros sociales y templos de veneración a sus dioses. Y pues los mayas, en su organización política social, formaron ciudades-estado, y que en cierta medida pues tenían independencia y gobiernos propios. Más adelante, pues, cabe destacar también que las ruinas de Chichén Itzá es una de las ciudades-estado más importantes de la cultura maya. Y básicamente la base de la economía de los mayas se basaba, básicamente, así como los aztecas, en la agricultura. Y principalmente producían maíz, frijoles, algunos tubérculos, tales como el poroto y la batata, de las cuales se realizaba por campesinos en las afueras de las ciudades-estado. Más adelante podemos observar, también apreciar que los mayas destacan por el gran conocimiento de matemáticas avanzadas en el sistema vigesimal, además del calendario maya, que contiene 365 días, como el que conocemos actualmente. Entonces ellos fueron una civilización bastante desarrollada. Lamentablemente, pues, según la historia, pues, tuvieron que ser como dispersados por diferentes razones, aparte de la conquista de los españoles. Y en el último momento, que tenemos el momento del cierre, un trabajo individual, se va a trabajar, dice, con base a la lectura, van a elaborar en el cuaderno de apuntes un cuadro comparativo en el que describa las similitudes y diferencias entre la cultura azteca y maya. Este es el cuadro comparativo. Tenemos aquí la cultura azteca, cultura maya, y tenemos a manera de ejemplo, por ejemplo, en cultura azteca dice: estaban sujetos a mandatos de sus dioses y se basaban a severas normas de convivencia. Actividades principales fueron la agricultura y el comercio. Utilizaron canoas para transportarse sobre el agua, obviamente, ¿verdad? Sobre el agua. Sistema moderno de agricultura, su base fundamental de la alimentación era el maíz. Ellos trabajaban bastante en la agricultura, pero el principal sustento era el maíz. Utilizaron la fibra de maguey para la confección de sus prendas de vestir. Su organización política era teocrática y la población pagaba impuestos, hacían sacrificios humanos. El poder estaba centrado en la nobleza. Pero por el otro lado, la cultura maya, pues su patrón de asentamiento disperso entre núcleos urbanos y campos agrícolas.
sobresalen por sus grandes conocimientos y la arquitectura y construcción de pirámides, desarrollo de la astronomía y su calendario, desarrollaron la matemática, eran politeístas y los principales responsables de la religión eran los sacerdotes. Además, pues tienen un libro importantísimo que es el Popol Vuh y su economía estaba basada en la agricultura, principalmente en el maíz y el frijol. Entonces ahí tenemos el cuadro comparativo. Pueden pausar el video en cualquier momento para que tomen nota. Y también, aparte de las ideas de similitudes y diferencias, pueden agregar otras más porque sí, el texto es bastante amplio y contiene muchas más cosas que se pueden agregar en el cuadro comparativo. Dice, de acuerdo con la actividad agrícola de ambas culturas, elabora una lista de productos que son herencias precolombinas y que hoy en día son consumidas en El Salvador. Ahí tenemos el maíz, frijol, cacao, tomates, aguacates, lima, cebollas, papas, jícamas, camotes, algodón y también cacahuates. Si bien es cierto, el algodón no es consumible, pero es utilizado hoy en día siempre para la vestimenta. Y en la actividad número 4 van a responder también estas preguntitas en su cuadernito de apuntes. Dice, ¿cuál es la importancia de reconocer y preservar las raíces de nuestros pueblos originarios? Pues para reconocer los orígenes de nuestros antepasados y su historia, aparte del legado que nos han dejado. ¿Cuáles son los territorios que comprenden Mesoamérica? Y tenemos México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y parte de Costa Rica. ¿Qué elementos o legados culturales mayas y aztecas conocemos en la actualidad? Pues la arquitectura como un legado que ellos desarrollaron, la importancia de tecnificar la agricultura, el legado de la estructura política, el calendario y la numeración también. ¿Qué papel jugó la intervención española en el desaparecimiento de ambas culturas precolombinas? Pues fueron los españoles los que incidieron directamente para que terminara la organización de los pueblos precolombinos. Y a raíz de la intervención española se dio el mestizaje de razas. Por esa razón, pues, ahora pues somos mestizos, ya no tenemos una raza pura. Ya no somos como los pueblos originarios físicamente con esos rasgos característicos morenos, la mayoría, y pequeños, pues ahora en Mesoamérica, México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras y parte de Costa Rica, pues ya existen muchas personas altas, blancas, ojos de color, etcétera, gracias a ese mestizaje. Entonces todo eso pues fue a través de esa intervención española. Bueno, chicos y chicas de sexto grado, y esta es la socialización de la fase 3, semana 8 de estudios sociales. Espero que sea de mucha utilidad. Nos vemos en la próxima. Bendiciones a todos.